Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a tratar de hacer en realidad una evaluación o un análisis, a tratar de conocer. Fíjense qué interesante lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de conocer y aprender sobre este tema de las grandes reformas de los centros históricos, si se hacen bien, para dónde van, y si se hacen mal, para dónde van. eh, Vamos a tratar de explorar qué está sucediendo en el centro histórico, qué tipo de intervención, qué profundidad de intervención se está desarrollando, incluyendo palacios, iglesias y otro tipo de patrimonios históricos y culturales que tiene San Salvador y que ahora están siendo intervenidos. Pero además vamos a tratar de explorar o construir escenarios de qué pretenden, cuál es el propósito de estas intervenciones. Vamos a ver si en realidad logramos entender un poco, porque hay que decirlo, hay muy poca información del oficialismo sobre lo que se está haciendo, pero con lo que ya algunos medios y lo que hemos visto a nivel de redes sociales y la información que se tiene, pues vamos a tratar de hacer una exploración y un análisis bastante objetivo del tema. Para ello, quiero darle la bienvenida a Jorge Ragazzoli, arquitecto y urbanista, con quien vamos a conversar ahora sobre todos estos temas que han sido agenda durante los últimos días, de interés, por supuesto, sobre las transformaciones que está sufriendo el centro histórico. Jorge, gracias por hacer espacio y compartir con nosotros este análisis, la reflexión y el conocimiento sobre estos temas. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Frank, por la invitación y es un honor para mí estar en tu programa. Ahí estamos tratando de entender las cosas y compartir con la gente de la manera de, mira, la idea es pensamiento crítico. Aquí no se busca ponerse de un lado o de otro. Más bien es dudar de cuando te ofrecen tantas cosas y las cosas se miran por otro lado. Así que, de entrada, si quieres, empecemos por ahí. ¿Cómo evalúas en realidad el tamaño de la intervención que está teniendo el Centro Histórico de San Salvador en función de los planos de respeto al patrimonio, a la ley y un poco las modificaciones que vemos? O sea, ¿tienen en realidad cobertura y soporte técnico, se podría decir? Mira, primero que nada, habría que decir que la intervención que se está haciendo en el centro histórico tiene una gran envergadura, porque abarca prácticamente todo el núcleo del centro histórico de San Salvador. Ahora, lo que habría que preguntarse es qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Lo que están haciendo en el centro es lo que en urbanismo se conoce como una operación urbana. ¿Qué es una operación urbana? Una operación urbana es una serie de intervenciones públicas y privadas en un área específica de la ciudad que normalmente parten de un proyecto detonante. Hay algo que se conoce como el efecto Guggenheim. No sé si tus Explícanos, por televidentes favor. Sí. eh, conocen el Museo Guggenheim de Bilbao. Ahí lo que pasó fue que en la década de los 90, Bilbao era una zona la ría de la ciudad de Bilbao en España, era una zona deteriorada donde habían fábricas, habían bodegas. Con la tercerización de la economía, estas fábricas y bodegas quedaron abandonadas y esa zona se deprimió. Ujú. Entonces, el gobierno del País Vasco tomó la iniciativa de construir un museo. Para eso contrataron al arquitecto Frank Gehry, que es, digamos, bastante estrambótico para las formas, y construyó este museo que se volvió muy famoso porque era de titanio, era de formas alabeadas, un museo enorme frente a la ría. Y para sorpresa de todos, lo que pasó es que fue un boom. El museo fue tan exitoso que todos los terrenos que estaban alrededor se empezaron a revalorizar. Ujú. Entonces empezaron tanto españoles como extranjeros a comprar esos terrenos porque vieron una oportunidad de negocio, a tal punto que toda esa franja de la ría de Bilbao se convirtió en prácticamente el corazón de la ciudad, con edificios de oficina, edificios corporativos, edificios culturales, viviendas. Entonces esa intervención de un museo, de un edificio, fue tan impactante que revalorizó todo el entorno. Fue como algo espontáneo que se fue dando, ¿verdad? Y empezaron a comprar, incluso corporaciones internacionales para construir torres de oficina, y fue tanto el éxito que tuvo que en otros países intentaron replicarlo.
edificio que fuera atractivo, que fuera de uso público, ujú, y esperar que ese edificio revalorizara todo el entorno, que la ciudad se regenerara. Hay otro caso más reciente que es la Filarmónica eh, de Veracruz, que está en una ciudad que está pegada a Veracruz en México, se me olvidó el nombre, Bocas del Toro sí, creo que se llama. Esa filarmónica está frente al mar, es un edificio enorme, es un edificio público y poco a poco ha ido empezando a regenerar el entorno, ¿verdad? Eso también implica que las propiedades suben de valor. Entonces, hubo muchos casos desde los 90, que fue este caso que yo les explico del Museo Guggenheim. Después de los 90 hubo muchos países que trataron de replicar este efecto Guggenheim con múltiples propósitos, ¿verdad? Desde gobiernos locales o centrales que construían un gran proyecto, mejoraban el espacio público del entorno con el objetivo de mejorar la calidad de vida de una zona que antes estaba deprimida. Pero sí, también hubo otros casos donde lo que se dio fueron negocios inmobiliarios, ¿verdad? Era gente vinculada a la política que con fondos públicos construía un proyecto importante, un edificio importante, mejoraba las aceras, mejoraba las calles, mejoraba el espacio público, pero antes de hacer eso ya habían comprado las propiedades para que sí, cuando después se mejorara todo el entorno, esas propiedades que habían comprado baratas ya iban a valer más y las iban a vender más caras o iban a alquilar más caro que como se estaba alquilando antes. Entonces, muchos empezaron a replicar el efecto Guggenheim como un negocio inmobiliario. Hagamos esta ujú, inversión, compremos antes los inmuebles para que cuando la inversión se haga valgan más y nuestra inversión fácilmente se pueda duplicar, ¿verdad? Ya eran intereses más oscuros, ¿verdad? No eran intereses de mejorar el entorno de la gente, sino que era un negocio inmobiliario. Y lo que aparentemente está pasando en el centro de San Salvador es eso. Sí es cierto que ya había un plan de OPAMS que buscaba mejorar el entorno del centro de San Salvador, mejorando aceras, cableado subterráneo, mejorando las plazas. Pero luego vinieron los chinos, el gobierno pidió que construyeran esa biblioteca ahí, seguramente pensando que la biblioteca iba a tener el efecto que el Museo Guggenheim tuvo en Bilbao en los años 90, ¿verdad? Y que de sí, alguna manera se está dando, que al construir esa gran biblioteca con luces LED y todo eso, se iba a generar un gran interés en la zona y se iba a revalorizar el entorno. Con el mejoramiento de aceras, con el cableado subterráneo, con el mejoramiento de calles y de las plazas, unido a la construcción de la biblioteca de la BINAES, lo que se está generando es una plusvalía alrededor de toda esa zona que está siendo intervenida, ¿verdad? Entonces aquí es ujú, donde nos preguntamos que ese beneficio que se va a generar, ¿para quién es? Es para que la gente que ahí vende tenga mejores condiciones para vender los diferentes negocios que hay ahí, ¿verdad? sí, Formales, es para que reubicar a los vendedores informales que están en la calle en algún edificio donde tengan las posibilidades de mantener su negocio con la misma rentabilidad, o el interés es apropiarse de los inmuebles para que una vez finalizada la intervención, estos valgan más y poder venderlos más caros o alquilarlos más caros. Yo creo que lo que está pasando es lo segundo, ¿verdad? Que detrás de esto hay un interés de gente que ha venido comprando las propiedades en los últimos 2 años o que las está comprando justo ahora, que ya he sabido de que hay bastante gente incluso presionando para que vendan, y el objetivo es que al revalorizarse estas propiedades las puedan vender más caras o alquilarlas más caras. Para mí, la motivación que hay detrás de estas intervenciones es esa, es simplemente un negocio inmobiliario. No está en el centro mejorar las condiciones de quienes han usado históricamente el centro de San Salvador, que es la gente que por ahí circula para ir de su casa al trabajo o viceversa, o la gente que ahí vive. No creo que sean ellos el objetivo, por lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que esa gente en realidad está siendo desplazada. Y parece que el ujú. verdadero objetivo es favorecer a quienes han estado comprando en los últimos tiempos las propiedades ahí en la zona.
el centro histórico de San Salvador, eh, digamos, ha sido intervenido, Jorge, en cada periodo municipal. Si tú te recuerdas, cada alcalde invierte una buena cantidad de recursos en, digamos, embellecer las plazas y algunas cosas por ahí. Lo hemos venido observando. En cada periodo, cada ciclo, los alcaldes agarran recursos públicos e invierten. Entonces, ahora lo que vemos en realidad ya no es una operación municipal, por lo menos no se ve así. El alcalde, y aún con testimonios de algunos concejales del consejo, digamos, entrante, que ya está activo, han dicho que básicamente quien ha tomado control del centro histórico ha sido en realidad obras públicas. Eh, Esto en realidad te parece, porque tú has planteado dos casos. Uno es que las ciudades o los municipios eh, generan estos proyectos detonadores para ir recuperando la vida del territorio, del espacio público. Pero la otra es que sea en realidad una operación de gobierno. Pero aquí prácticamente lo que hemos visto es que ha sido desplazado y sustituido el papel del municipio. No, básicamente la operación se está haciendo por instituciones nacionales. ¿Es así o no? Y eso qué cambia en función de estas experiencias que ha planteado? Mira, obviamente es el gobierno central el que ha tomado la batuta en estas intervenciones que se están haciendo en el centro de San Salvador, ¿verdad? Yo diría que ese no es tanto un problema, ¿verdad? Porque en muchos países ha sido así, que es el gobierno central el que ha tomado la batuta de intervenir en sectores específicos de la ciudad. Ujú. Ese no es problema. El problema es que no se tomen en cuenta a otras instituciones como la alcaldía, como los PAMS, como Concultura. Y aún más grave todavía es que este tipo de inversión y de revitalización que se está haciendo en el centro sea para favorecer intereses de grandes capitales. El Sí. gobierno puede hacer una intervención de este tipo, pero si es para favorecer a los habitantes, a la gente que usa el centro, pues está bien. Pero si es para favorecer a grandes capitales que han venido comprando, entonces está mal, porque están utilizando nuestros impuestos para mejorar aceras, para mejorar calles, con el objetivo de que los inversionistas privados que están comprando se apoderen de las plusvalías que se generan con estas inversiones. Entonces ahí el Ujú. problema sería, está bien que lo haga el gobierno como director, ¿verdad? Pero que tome en cuenta a otras instituciones como la alcaldía o como los PAMS o como Concultura y que también tenga una visión más integral en el sentido que el beneficio sea para todos, no solo para los grandes inversionistas que han estado comprando. Sí. Aquí lo que, vamos a ver, este siguiente elemento que te voy a poner. Lo que hemos visto en realidad es un desplazamiento de todos aquellos que de alguna manera afean la zona, ¿ya? Que digamos que eh, ensucian el entorno del espacio público. Ya estamos hablando de ventas, de locales semiformales, el sector informal y otro tipo de actividad que ha venido siendo tradicional. Esto es en realidad te define una señal. Lo segundo es que hasta hoy no se conoce información del proyecto que se está ejecutando. De hecho, yo creo que ni la alcaldía conoce información del proyecto que se está ejecutando. Es decir, no sabemos el nivel de alcance hasta dónde va a llegar, sino más bien parece que ha sido una especie de operación que en el camino se va tratando de ajustar. Y lo tercero, para tener una valoración tuya al respecto, no hemos visto tampoco que haya una participación de actores privados. Más bien ha sido el gobierno y aquellos actores que están dentro de ese círculo que conocemos que también operan, digamos, actores económicos ahí. Entonces, ¿qué tipo de interpretación podemos hacer de estas tres cosas? Mira, el gobierno siempre ha tenido esta característica de todo lo hace con opacidad, ¿verdad? Y eso tiene dos problemas porque primero no sabemos si puede haber o no corrupción, ¿verdad? Vos sabes que la Ujú. opacidad estimula la corrupción. La transparencia
hace que se reprima un poco la corrupción, ¿verdad? Entonces, Mm, al haber tanta opacidad, eso puede estar estimulando que haya corrupción en alguna de las actividades que ahí se desarrollan, ¿verdad? No hay manera de controlar. Y el otro tema es que al hacerlo tan secreto no se abre el debate público. Este tipo de proyectos tienen que abrirse al debate público, que los profesionales, las universidades, la academia, sectores privados puedan opinar, puedan aportar para que estos proyectos sean mejores, ¿verdad? Si vos lo haces en ujú. secreto, no lo sometes a debate, puedes estar cometiendo errores que no los vas a saber hasta que se ejecutan, ¿verdad? Ese es uno de los problemas del secretismo, ¿verdad? De que este tipo de proyectos tienen que mostrarse, discutirse. En Barcelona, por ejemplo, hubo una intervención importante en un eje vial del centro de la ciudad y se abrió un debate público y hubo hasta un referéndum entre los vecinos de la zona, ¿verdad? Y entonces fue participativo. Eso no lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces, ese oscurantismo que ha caracterizado al gobierno, primero, por un lado, tiene el problema de la opacidad, que es algo que Ujú. estimula o propicia la corrupción, y por otro lado, ese secretismo que evita que haya un debate público que permita aportar y mejorar las ideas. Eso es un gran problema en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, esa manzana que demolieron, no sabemos qué van a hacer ahí, ¿verdad? Porque esas son o eran propiedades privadas, pero estaba el Eso, MOP ajá. demoliendo, ¿verdad? Y la maquinaria y el personal del Estado no puede estar trabajando en propiedad privada. Entonces no sabemos si lo compró el gobierno, no sabemos si va a ser una plaza, no sabemos si van a construir algo, ¿verdad? Entonces, todo ese secretismo que hay alrededor de estas intervenciones no colabora en tener claro cuál va a ser el panorama. Y tampoco conocemos digamos, la calidad técnica, la calidad profesional. No sabemos quién está detrás de los diseños o hasta hoy no se sabe absolutamente nada. O sea, quién ha definido qué tipo de piso, qué tipo, o sea, no sabemos nada. Eh, si se va a respetar digamos, el diseño que hay en el tipo de construcción del centro histórico de San Salvador. Entonces, ¿cómo es todo esto que estamos hablando? Lo estoy tocando porque es importante que quede evidencia de cómo se está desarrollando, porque la gente dice, sí, qué bonito, ¿verdad? Pero en realidad todo se está haciendo fuera del marco jurídico, porque hay reglas, o sea, hay normas. Uno no puede llegar a construir sin haber pasado por una serie de permisos. O sea, cómo se puede interpretar esto entonces? Mira, en primer Es lugar, decir, el gobierno puede hacer y deshacer, no debe, porque no tiene por qué respetar una ley, una normativa este, urbanística o etcétera. O sea, no funcionan así las cosas. mira, yo no soy abogado, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista han violado la ley de patrimonio. Por ejemplo, el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional estaba protegido por la ley de patrimonio, no se podía demoler y lo demolieron. Entonces ahí, desde mi punto de vista, se violó la ley. Lo que ha pasado con el piso del palacio, que después lo vamos a hablar, también es Sí. una violación de la ley. Y esa manzana que demolieron, esa manzana estaba protegida. Habían varios edificios de valor histórico que no se pueden Incluyendo el demoler. hotel. Claro, creo que ahí han demolido una parte, pero igual no se podía porque era una manzana protegida, estaba reglamentado. Entonces ahí también han violado la ley. Y quienes firmaron para aprobar eso, va a llegar un momento en el que van a tener que rendir cuentas ante la justicia, porque la ley de patrimonio es bien clara. No se puede demoler el patrimonio, no se puede destruir, a menos que ya no haya más remedio y algo se esté cayendo, ¿verdad? Y que sea Ujú. imposible rehabilitarlo. Pero eso no ha pasado aquí, ¿verdad? La mayoría de esos edificios que estaban en esa manzana que demolieron no estaban en peligro de derrumbe ni nada por el estilo, ¿verdad? Así que ahí lo que vemos es que no parece haber un criterio técnico para intervenir, por lo Eso menos te- en las manzanas. Y si fuera público, seguramente encontráramos, si fuera público el proyecto, que lo conociéramos, los diseños, la intervención, los alcances, etcétera, seguramente quedaría en evidencia
de que no hay un criterio técnico que sustente ese tipo de intervenciones. Intervenir en el patrimonio no es así nomás, no lo puede hacer cualquiera. Hay ciertos convenios con la UNESCO, con ICOMOS también, que establece algunos criterios para intervenir en el patrimonio. Hay expertos en patrimonio que hacen análisis, que estudian, que te dicen cómo intervenir, y aquí no parece haber un criterio técnico a la hora de intervenir el patrimonio. Este ejercicio que se ha abierto entonces, eh, porque no hemos visto actores privados participando en este proceso, no hemos visto un ejercicio participativo a nivel de actores relacionados a la cultura, a la arquitectura, al urbanismo, al tema del patrimonio. Francamente, no hemos visto a nadie, no hay una mesa de cultura, eh, no hay una mesa de arte, no hay nada que uno pueda decir por aquí va. Eh, entonces, si esto no es un proyecto, porque si no lo hubiéramos, pues, Jorge, o sea, te voy a dar la experiencia que nosotros tuvimos en Santa Tecla y tal vez tú lo recordarás. Sí, Básicamente es la misma fórmula que tú has compartido. En el caso de Santa Tecla, en el 2001 cayó un terremoto durísimo, botó la ciudad y el centro histórico quedó básicamente un 60% golpeado. El palacio municipal, que era la alcaldía en ese momento, básicamente el edificio colapsó a un 80-90%. Ese fue el punto de partida. Se reconstruyó el palacio y básicamente fue el detonante para empezar a cambiar un poco la dinámica del espacio público en el centro histórico. Pero la gran diferencia es que habían, habían profesionales internacionales, había cooperación internacional participando, se respetaban protocolos, estuvo participando eh, eh, el Ministerio de Cultura, había una mesa de cultura, escritores, pintores, o sea, era una cosa altamente participativa. Y empresarios también, sector privado. Aquí no vemos nada de eso. Entonces, si no ves nada de eso, de, este ejercicio se trata en realidad de un proyecto económico de un grupo empresarial que está sí. tratando de ver entonces cómo aprovecha los recursos del Estado, el poder del Estado y este ejercicio, digamos, de control y concentración que se estamos en este momento transitando en el país para crear ahí un nicho económico. Si eso es así, no tiene que ver con ciudad, sino que tiene que ver con un ejercicio, digamos, de cómo utilizas el poder y el recurso del Estado para generarle condiciones a un grupo económico. Son dos cosas distintas. Hay ejercicios que han marcado esto en algunos ejemplos, como los que pusiste al inicio, Jorge, ¿En qué sentido? en el sentido de que al final de cuentas un proyecto económico modifica una ciudad pensando en realidad el proyecto económico y no Sí, pensando en ciudad. sí, mira, vamos a empezar con un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Imagínate que alguien compra un terreno y la calle que pasa enfrente del terreno es de tierra. Uh -huh, ¿Qué pasa si luego el Estado, con nuestros impuestos, asfalta esa calle? El terreno va a valer más. No es lo mismo un terreno que enfrente tiene una calle de tierra que un terreno que enfrente tiene una calle asfaltada, ¿verdad? Muchas veces lo que pasaba era de que alguna persona con poder económico tenía alguna propiedad grande en una zona donde no había carretera y le llamaba al presidente y le decía, haceme la carretera aquí para que mi terreno valga más. Y iba el presidente y anunciaba un proyecto para el beneficio de la comunidad, pero en realidad era para faltarle a la calle a esta persona que tenía una propiedad ahí y que necesitaba que le faltaran la carretera. Y con eso se revalorizaba. Entonces, ese es el principio que puede haber detrás aquí, que se usa dinero público para mejorar calles, para mejorar aceras, para hacer calor subterráneo, pero al final quien se beneficia es el que compró el inmueble antes o durante esta operación, porque se va a revalorizar el inmueble y esa plusvalía se la queda el que compró. Hay un caso sobre lo que me preguntás, que es, por ejemplo, Puerto Madero en Buenos Aires, en Argentina, que era una zona abandonada, es una zona que está atrás de la Casa Rosada,
que era el antiguo puerto, donde habían unos diques, y después de esos diques habían unos grandes galpones, bodegas abandonadas, ujú, y el gobierno de la ciudad intervino esa área de la mano con la empresa privada, y esa área se volvió en la zona más exclusiva de Buenos Aires, de ser un nido de ratas que habían bodegas, eran bodegas abandonadas y escombros, se convirtió en la zona más exclusiva y cara de la ciudad. Ahí lo que pasó fue que se utilizó dinero público para mejorar esa zona de la ciudad, pero ya había un acuerdo con grandes inversionistas y con grandes empresarios que terminaron comprando esas propiedades, y ellos fueron los que se beneficiaron. Entonces fue una idea que comenzó bien en el sentido de que buscaba revitalizar ese sector de la ciudad, pero en el camino se fue convirtiendo en un negocio inmobiliario, ¿verdad? Y se puso dinero público para mejorar aceras, para mejorar plazas, para mejorar las calles de acceso, pero al final quienes más se beneficiaron fueron los grandes empresarios que compraron propiedades ahí, y que ahora es la zona más exclusiva donde hay grandes hoteles y los apartamentos más caros. Bueno, entonces ese es un caso de una intervención, una operación urbana, como te decía al principio, que comenzó como una ujú, idea legítima de recuperar una zona de la ciudad deteriorada, y que en el camino se fue convirtiendo en un negocio inmobiliario. Y así ujú, como ese hay varios ejemplos, y lo que está pasando aquí es, lo que yo veo es eso, ¿verdad? Aprovechar la Binades, que es un gran edificio, que es un imán que atrae, ujú, que puede ser un boom, combinarlo con intervención que ya se venía haciendo de el rescate de plazas y de cera, y que el efecto que va a generar ese tipo de intervenciones en cuanto a la revalorización de las propiedades sea una oportunidad de negocio para quienes han de estar comprando. Cuando vos decías que no se ve la empresa privada o instituciones privadas, sí, lo que por lo pasa es que menos no no las lo he vemos. visto, no se ven. Se ven en el sentido de que han de estar comprando propiedades, ¿verdad? Para beneficiarse de Ujú, esa plusvalía que se va a generar, ¿verdad? ujú, Han de estar ahí, pero han de ser grandes capitales, ¿verdad? Grandes inversionistas. Siempre se ha hablado de que muchos de los edificios icónicos del centro, que algunos están abandonados, son de grandes familias de El Salvador, ¿verdad? De renombre, y que nunca los vendieron, siempre los tuvieron ahí. Y ahí también en el tema de bienes y raíces es un movimiento importante en el centro. Entonces ahí hay inversionistas privados que están comprando. Entonces la participación de ellos es esa, es comprar a un precio más bajo para que después se revalorice y vender o alquilar más caro. Y de hecho creo que esa es una de las razones por las que también están sacando a la gente que tiene negocios ahí, porque ujú, los que están comprando las propiedades no le quieren alquilar a una pupusera que les va a pagar $500 al mes. Le quieren ujú, alquilar a un Starbucks que le va a pagar $2000 al mes. Entonces ujú, está cambiando el tipo de negocio, y eso lo que genera es gentrificación o volver el centro más excluyente, ¿verdad? Yo sí. diría que van a convertir el centro histórico en un centro comercial. Eso, vamos a ver, por ahí voy, porque esto que acabamos de hablar es primero definir quién es el que está interesado ahí y a quién va a impactar o a quién va a afectar. De entrada, a la gente, digamos, más pobre, al vendedor informal, al que de alguna manera ha sobrevivido durante años del centro histórico, ya sea informal o que tiene su local, alquila un espacio. Básicamente no se está viendo que se está pensando en ese tipo de salvadoreño. Como Lo tú están dices, se está sacando. pensando probablemente en franquicias, en turistas y en otro tipo de ciudadano que probablemente ni siquiera es salvadoreño. Y en realidad las comunidades, la gente de mesones, los que de alguna manera son parte del centro de la ciudad, no están tomados en cuenta en este proceso de intervención que se está haciendo. O no sé si tú lo ves. No, no, no. De entrada, para tomarlos en cuenta, tienes que incluirlos en el proceso, a través de procesos participativos, como el que señalas que hicieron en Santa Tecla, ¿verdad? Uh -huh, Tienes que tomar en cuenta a la gente, qué opina, qué espera, hacerla partícipe de las ideas que se están trabajando para que digan, nos gustaría que incorporaran esto también, pero desde el momento en que no los incluís en el proceso de planificación,
ya desde ahí está dando a entender que no lo vas a tomar en cuenta y que ellos no van a ser los beneficiados, ¿verdad? Y queda claro cuando ves que, por ejemplo, hay un video donde hasta un paletero se llevan, ¿verdad? Para Mm. sacarlo de ahí. Entonces, no parece ser que el objetivo sea beneficiar a la gente más pobre, sino beneficiar a la gente más rica, que es la que está comprando. Y en este caso, digamos, si tú conviertes, en realidad, vas elitizando la zona, la vas convirtiendo en una zona donde, así como estás hablando de un centro comercial, en un centro comercial no ves una señora vendiendo café o un paletero. Entonces, este proyecto no es para los salvadoreños, no es para la gente de clase media o clase pobre, sino que estás hablando para otro tipo de segmento social en el que estás pensando a la hora que ejecutas una inversión como esta. Sí, mira, hay un ejemplo que puede ser interesante, que es la intervención que se hizo en la Ciudad de México cuando López Obrador era alcalde, si no me equivoco, que fue una época en la que Carlos Slim compró propiedades en el centro también, ¿verdad? Uh Y -huh, había como un diálogo con la alcaldía para mejorar el entorno, pero ahí se hizo bajo otra lógica, ¿verdad? En la calle Madero quitaron, y en los alrededores quitaron muchos vendedores ambulantes o que tenían puestos en la calle, y lo que hicieron fue darles un nuevo lugar en la misma zona. Por ejemplo, el vendedor de tacos de canasta que estaba ahí en la calle, de repente estaba en un localito ya dentro de un edificio, ¿verdad? Ya no uh estaba en la -huh, vía pública vendiendo, sino que se formalizó, le dieron su localito y ahí pone la repisa y vas pasando por la serie y le compras y te vende, ¿verdad? uh Entonces -huh, mucha de esa gente se reubicó de la calle a locales empotrados, le decían ellos, ¿verdad? Que uh el -huh. vendedor quedó empotrado, ¿verdad? Decían allá en México, y eso le permitía poder seguir vendiendo de una manera formal en mejores condiciones. Entonces, esa intervención que se hizo en México sí toma en cuenta a la gente que encontraba su modo de sobrevivencia o de subsistencia en el centro, ¿verdad? Fueron tomados en cuenta, los reubicaron en un lugar donde podían vender, eso no lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Los meten en el mercado de la bula, que es un fracaso, porque ahí no entra nadie a comprar, ¿verdad? Entonces se van, después de 2 meses de no vender nada, se van a ir a otro lado. Entonces, en realidad, no le están dando opciones a la gente que ahí encontraba su forma de sobrevivir, ¿verdad? De encontrar su sustento. No les Porque están dando opciones. si pudiéramos, digamos, a esta altura, aunque el proceso no ha evolucionado tanto, si hay cambio ya, pero digamos no va muy avanzado. Estamos hablando de un par de cuadras nada más. Eh, a partir, digamos, de la experiencia de otros ejercicios que se han desarrollado en este sentido y que de alguna manera uno no puede estar en contra de reordenar o de recuperar el espacio público, siempre y cuando tiene todo este sentido más participativo. Pero ¿cuáles son esas cosas que tú o esos aspectos que tú dirías, esto en realidad es lo que desde la perspectiva técnica, profesional y hablando del plano urbanístico, debería de corregir un proyecto que es tan importante porque cambia la vida, el giro y el enfoque de una ciudad? ¿Cuáles crees tú y cuáles consideras que deberían ser aspectos que se deberían de revisar, que se deberían de corregir o que se deberían de modificar, tomando en cuenta este nivel de intervención que se está haciendo? Mira, es bien difícil responder esa pregunta porque para saber qué aspectos del proyecto hay que corregir, primero hay que conocer el proyecto. Ese Entonces, sería el primero. sí, entonces ahí la primera observación sería de que el proyecto se haga público, se abra debate, que participe la academia, que participe los diferentes organismos que puedan tener algún vínculo con el centro, como el Foro Centro Histórico, que den su opinión y que se pueda mejorar el proyecto. Entonces, el primer aspecto a corregir sería ese, ¿verdad? Que el proyecto se haga público, que sea transparente, que no se haga escondida, porque el gobierno lo que está haciendo es haciendo un proyecto a escondidas. Poco a poco se va sabiendo en la medida que avanzan las horas y uno va descubriendo lo que están haciendo, ¿verdad? Pero no lo Sí. transparentan. Entonces ese sería el primer aspecto a corregir. El segundo es que lo hagan participativo. Y el tercero es que ya que da la impresión que a la gente pobre no la están tomando en cuenta,
debería de corregirse esa visión elitista y tomar medidas que permitan que la gente que ahí vente tenga una opción de reubicación aceptable, ¿verdad? Que sea incorporada dentro del mismo proyecto, porque un proyecto exitoso de este tipo no agarra a la gente y la va a mandar a otra ciudad o a 10 kilómetros de distancia. Un proyecto exitoso de este tipo tiene que lograr reubicar a la gente dentro de la misma zona, porque ellos ahí tienen su clientela, tienen su red de apoyo, su red de proveedores, entonces no los puedes sacar de ahí, lo que tienes que hacer es reubicarlos dentro de la zona de intervención. Entonces, ese también sería un aspecto a corregir, en vez de tener una visión tan elitista donde la gente más pobre se excluye, deberían de buscar la manera de reincorporarla a la intervención que se está haciendo y reubicarla dentro de la misma zona de tal manera que puedan mantener el nivel de ingresos que tienen o incluso mejorarlo, ¿verdad? Y otro aspecto que está bien difícil porque el gobierno es bastante rudo con esto es tomar Ujú. en cuenta la opinión de expertos, que es lo que ni en la pandemia querían hacer. ¿Te acuerdas que habían epidemiólogos que daban una opinión y los ignoraban? Entonces el gobierno siempre ha tenido esta característica de no querer tomar en cuenta la opinión de expertos, ¿verdad? Que eso a los políticos les suele pasar y vos lo sabés, de que Sí, creen que ellos por ser políticos tienen la verdad absoluta y no les gusta escuchar la opinión de expertos en el área técnica que les dicen aquí, por este camino, tenemos que ir, este no. Y a veces los políticos creen que lo saben todo y no aceptan la opinión de expertos y en este gobierno se ha visto con mayor evidencia respecto a otros gobiernos anteriores, ¿verdad? De que como que no le gusta la opinión de los técnicos que son expertos en el área, ¿verdad? Y en base, quién sabe qué criterio van avanzando. Así que otro aspecto a corregir sería ese, ¿verdad? Que tomen en cuenta la opinión de expertos en patrimonio, de expertos en urbanismo, de expertos incluso en medio ambiente, en participación social, ¿verdad? ujú, Eso también sería otro aspecto a corregir. Más no se puede porque no conocemos el proyecto, ¿verdad? sí, Desde el punto de vista urbanístico, por ejemplo, yo no te puedo decir cómo proponer algo por la intervención que están haciendo en la manzana que han demolido, porque no sabemos qué proyecto van a hacer, no sabemos si es espacio público o van a ser edificios, ¿verdad? ujú, Eh, no sabemos qué van a hacer con el Mercado Sagrado Corazón. A mí me da la ujú, impresión que lo van a demoler también, ¿verdad? Pero ujú. ¿cómo podemos proponer algo ahí si no conocemos el proyecto? Así que más allá de las cosas que he mencionado, es bien difícil proponer algo mientras no se conozca en detalle la Sí. intervención que se está haciendo. Es un poco preocupante porque francamente te genera incertidumbre, sobre todo la gente que vive de eso, o sea, que de verdad come del trabajo que tiene ahí, o sea, incertidumbre, temor, duda, miedo, tomando en cuenta que muchos de ellos funcionan sobre la base del usurero, es decir, el dinero que prestan para sus negocios normalmente es más caro, normalmente es más caro. Eh, Son negocios que funcionan al crédito, entonces eh, ¿cómo operas, digamos, en ese plano, de ese segmento de la población, cuando tenés un entorno donde estás perseguido, no sabes con claridad qué va a pasar mañana, si va a estar tu local abierto o lo van a demoler? Es un poco así, ¿no? O sea, es bien difícil trabajar en esa forma. Entonces, ¿es sostenible, digamos, en materia de desarrollo urbanístico, empujar proyectos que se van a encontrar con resistencia, con ese tipo de incertidumbre, o probablemente cuando no tenés el acompañamiento institucional para poder operar? Mira, desde el momento en que la gente tiene incertidumbre o miedo, ya es una mala señal, ¿verdad? Y cuando actores de esa Ujú. zona de intervenir están en esa situación, eso lo que te indica es que el proyecto en el mediano plazo puede que no sea viable, ¿verdad? Porque estás eh, Forzándolo. implantando, sí, estás forzando y estás implantando algo sin tomar en cuenta las dinámicas que ya se generan en el entorno. Y ciertamente yo he ido al centro y
lo que se nota cuando hablas con algunos vendedores es como un poco de miedo y con un poco de incertidumbre de que no saben lo que va a pasar, ¿verdad? Puede ser que el Ujú. siguiente día llegue la alcaldía a decirles que tienen que retirarse del local por algún permiso, o lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, sí hay una incertidumbre y la verdad que eso yo difícilmente es viable un proyecto que se maneja de esa manera, ¿verdad? De esa manera tan elitista sin tomar en cuenta a la gente que Sí. ahí desarrolla sus actividades. Ah, Y, a puro garrotazo. Así les mira, ha tocado. yo a estas alturas creo que el régimen de excepción ya no tiene que ver tanto con la seguridad, sino con la viabilidad de este tipo de negocios inmobiliarios, ¿verdad? Es Sí. decir, para que yo pueda O sea, comprar estás con... utilizando el régimen para facilitar este tipo de intervenciones sobre la base del miedo, digamos, para que nadie Esa, te reclame. esa es la impresión que yo tengo, ¿verdad? Que a estas alturas ya no tiene que ver tanto con la seguridad, sino con viabilizar esto, porque de otra manera, pues sabes que la gente que estaba vendiendo en la calle no se iba a Ujú, ir, pero ahora se ujú, van porque el régimen de excepción y si me llaman detenido, paso 6 meses sí, preso, un año, yo no quiero vivir eso, entonces mucha gente lo que hace es que mejor se va, ¿verdad? Porque tienen miedo al régimen, entonces yo creo que ya todo tiene que ver más con esto. Incluso en el litoral se están dando casos similares, ¿verdad? De gente que están sí, sacando para promover proyectos ahí. Hace poco vimos una noticia en el Icacal de que incluso sí. se habían apropiado de terrenos que eran de la comunidad. Entonces, es probable que el sostenimiento del régimen de excepción tenga que ver con esto. Pasemos a al tema de cierre. Patrimonios, digamos, patrimonios, edificios que son en realidad un patrimonio. Y hablamos de uno que es el corazón, el Palacio Nacional. Las intervenciones que también ha tenido el Palacio Nacional en realidad han sido cuestionadas porque no se ve que haya ahí control técnico, que se respete la ley y además ha sido manejado, como tú lo dices, eh, por debajo de la alfombra, digamos, a escondidas. Entonces, ¿cómo estás viendo y qué tipo de intervención es la que debemos esperar ahí? Mira, sobre el palacio, yo no sé si me da cólera, me da risa o me da lástima, porque para empezar el piso que están poniendo es un piso ridículo, ¿verdad? O sea, es un monumento al mal gusto. Es cerámica normal. Es, es un piso de centro comercial o tranquilamente podría ser la casa de un narco. Viste que los narcos son como muy estrambóticos, que les gusta ostentar y que rayan en el mal gusto y que ponen cosas brillantes, chillonas. Entonces ese piso que están poniendo podría estar tranquilamente en Plaza Mundo, en Soyapango o en la casa de un narco o qué sé yo, ¿verdad? Ujú, Esa es la parte que da como risa, ¿verdad? De que destruyen un piso histórico para venir a poner esto, ¿verdad? Por eso te decía, es un monumento al mal gusto y a la falta de criterio. De ahí de cuál era que destruían el patrimonio, porque los argumentos que leo por ahí de gente que no sabe del tema son bien pobres, ¿verdad? Que porque en una puerta había un encementado y que se veía feo, entonces había que demoler todo, ¿verdad? Eso es falso. Esa parte donde se veía que encementaron, que fue una intervención inadecuada, se podría haber levantado y haber puesto baldosas nuevas ahí, ¿verdad? Hay técnicas que son ampliamente conocidas para replicar este tipo de baldosas, que estaban desgastados o que estaban dañados, todo eso se puede restaurar. Hay técnicas para restaurar, entonces no había excusa para destruirlo. Si estaba dañado, se podía, o alguna baldosa ya estaban como muy desgastadas o quebradas, todo eso se podía restaurar. Hay técnicas que lo permiten. Entonces no había razón para destruir un piso histórico que, te voy a contar una anécdota. Yo estudié una maestría en España, subí una foto del piso del palacio y a los 5 minutos me estaba escribiendo el director de mi maestría, que es uno de los expertos en turismo más importantes de España, Enrique Torre Pernier, impresionado preguntándome si en El Salvador todavía se hacían esas baldosas hidráulicas, ¿verdad? Porque en España ya es difícil, en Europa ya es difícil encontrar a alguien que las haga, ¿verdad? Estaba sorprendido, me dio pena decirle no, y además las que eran del palacio se destruyeron, ¿verdad? Porque seguramente
me iba a decir, pero qué república bananera en la que están, que no pueden ni proteger su propio patrimonio, ¿verdad? Me dio vergüenza, no le dije nada, ¿verdad? Pero es la gente que tiene amor por su país, que tiene amor por el patrimonio histórico, defiende y cuida esas cosas, ¿verdad? Destruirlo es irrespetar al país. Yo así lo veo. Entonces esa es la parte que da como cólera, ¿verdad? La ignorancia, la falta de cultura, la falta de amor por la patria, todo eso veo yo en la destrucción del piso del Palacio Nacional, porque eso es histórico y han pasado una cantidad de cosas. Buena parte de nuestra historia del último siglo se ha dado en esos pasillos del palacio, ¿verdad? Ujú. Así que es bastante, incluso deprimente ver todo eso que han hecho. ¿Hay en realidad algún criterio técnico? ¿Ves algún criterio técnico No, en esto yo que se mi está teoría haciendo para, o se está haciendo al estilo maestro de obra, al estilo albañil? O sea, ¿en realidad hay algún nivel de mira, conocimiento? ¿Ves tú en lo lejos? no, no, mira, como este país es pequeño, ¿verdad? Yo tengo colegas ¿Eh? que conocen a otros colegas que están ahí trabajando dentro del palacio y ellos no pueden opinar porque obviamente los pueden despedir. Pero hasta Sí. los arquitectos que están ahí dentro del palacio se lamentan y dicen que no están de acuerdo, pero ni modo, su trabajo tiene que obedecer. Hasta ellos están en desacuerdo con la intervención porque cualquiera que sea arquitecto, por ética, tiene que manifestarse en contra de eso. No puede ser arquitecto y decir que está bien. Entonces, ¿para qué estudiaste arquitectura? Aunque Sí. no es necesario ser arquitecto para darse cuenta del desastre que ocasionaron, ¿verdad? Cualquiera que tenga cierto grado de sensibilidad y amor por el país se va a dar cuenta que fue un error, ¿verdad? Así que no, ahí no hay un criterio técnico. Lo que yo he escuchado es que el evento de Asunción de Bukele va a ser en el Palacio, Ujú. o una fiesta alrededor de ese evento de Asunción va a ser en el Palacio, y que el objetivo era tener algo más moderno para ese evento que van a hacer ahí. Es decir, si es así, la motivación era algo puntual, ¿verdad? No era un interés por restaurar el palacio, sino que por adecuarlo con determinadas características para un evento en específico que se va a dar en esa fecha. Me parece que ese es el objetivo, por lo que mucha gente ha comentado, ¿verdad? Entonces, ni hay una motivación técnica, ni tampoco hay un criterio técnico. Al menos parece que no lo hay, ¿verdad? Con esto, en realidad, cada intervención que le haces a un patrimonio como esto, porque también digamos que todo lo que está pasando alrededor del palacio está conectado con ese objetivo, ese propósito de, digamos, preparar condiciones para la instalación del nuevo, o por lo menos el acto conmemorativo de la instalación de este segundo ciclo de un gobierno que ha estado señalado como un gobierno, digamos, inconstitucional. Pero Es esto es que es como un sello, un inconstitucional, ¿verdad? ribete, ¿verdad? ¿Ah? Es que es inconstitucional. Sí, hay un aspecto simbólico ahí, ¿verdad? Que tiene que ver con las formas, con la comunicación. El palacio es icónico, ¿verdad? Y hacer un acto frente al palacio, desde el punto de vista de la comunicación y de los simbolismos, tiene un carácter especial. Entonces, sí, desde hace mucho tiempo hay como un interés de apropiarse del palacio en el sentido de usarlo con ese carácter, ¿verdad? De aprovecharse del simbolismo que representa el palacio con efectos, con objetivos de marketing. ¿Cómo quedaría marcado, digamos, si lo hablamos desde la parte técnica, con una mirada, digamos, arquitectónica, urbanística, tratando de ver en realidad eh, la esencia que recoge, digamos, un patrimonio como el Palacio Nacional después de esta intervención? ¿Cómo queda en la historia digamos, este acto que estamos presenciando? Yo estoy convencido de que van a pasar 100 años y se va a comentar este evento, porque yo creo que no alcanzan a visualizar el daño que han causado, ¿verdad? Así como está en los libros de la historia que hubo un incendio que destruyó el palacio anterior, ¿verdad?
y que hay información sobre eso que pasó ahí, yo creo que esto va a quedar como una anécdota oscura que se va a seguir recordando, ¿verdad? Cuando salga a colación el tema del Palacio Nacional y su historia, siempre va a haber alguien que recuerde el día que se destruyó el piso, ¿verdad? Yo creo que va a quedar ahí esa mancha. Eh, Jorge, para cerrar, y más como un ejercicio de reflexión de cierre, hay una serie pero de mira, ajá, vos me preguntabas qué puede pasar después. Eh, sí, Me hiciste una pregunta, algo así, ¿verdad? Yo sí, pienso que el camino va a ser, cuando todo esto pase, destruir, demoler este piso moderno que ha puesto ahí, que no tiene nada que ver con el palacio, y reconstruir las piezas. Hay, por ejemplo, en Argentina hay una fábrica muy buena que todavía elabora este tipo de baldosas, y yo pienso que como hay una tesis que tiene catalogado los diferentes diseños de piso con sus medidas, creo que en un futuro lo que va a corresponder es volver a fabricar las piezas que se demolieron y reinstalarlas de nuevo en el palacio. Creo que en un futuro ese, no sé en cuánto tiempo, ese va a ser el debate sobre el palacio, ¿verdad? ¿Cómo volver a hacer esas piezas que se destruyeron y volverlas a instalar? Y no quería cerrar este tema del palacio sin recordar que en los años 80 hubo una restauración del palacio, y también en 1998, creo que fue el gobierno de Calderón Sol, si no recuerdo mal la fecha, sí. hubo otra restauración importante del palacio, donde trabajó el arquitecto Joaquín Aguilar, uno de los expertos más grandes que tiene El Salvador en patrimonio, y hubo otros arquitectos que trabajaban en consenso en cómo restaurar el patrimonio. Fue una restauración importante que hubo en el 98. Por tanto, es falso eso que dicen que nadie se preocupó nunca por restaurarlo. Eso es falso. Ya hubo restauraciones antes importantes, y la del 98 fue la última. Quería Ah, aclarar mira, eso. ahora que me tocas esto, en realidad te quiero preguntar, porque, digamos, uno, cada quien tiene su gremio. Yo en el mundo de las comunicaciones, uno sabe lo que opina el periodismo, las gremiales periodísticas, etcétera. ¿Qué en realidad, cuál es la valoración, el análisis, la reflexión que hace en realidad el gremio de arquitectos, ingenieros, los colegios, digamos, toda esta escuela que en realidad tiene una opinión importante porque han sido actores de lo que se ha venido haciendo en el pasado, en el presente y lo que se va a hacer en el futuro? Pero, ¿qué se dice sobre esto? No, Nada, porque no hemos escuchado una postura oficial, no. nadie opina, ¿va? Yo pienso que el Colegio de Arquitectos de El Salvador debió haber sacado un comunicado, pero por alguna razón callaron. Ujú. Habría que preguntarles a ellos por qué no emitieron ninguna opinión al respecto de lo que pasó, ¿verdad? Entonces eso también es bien llamativo, ¿verdad? Que hay mucha gente que está en contra y han decidido callar, ¿verdad? Deberían haberse manifestado, ¿verdad? Porque entre otras cosas, para eso está un colegio de arquitectos, ¿verdad? En cualquier otro país del mundo medianamente civilizado, un evento de este tipo hubiera provocado una reacción del colegio de arquitectos de ese país, ¿verdad? Aquí no la hubo. No sé por qué Hasta razón. hoy, hasta hoy no hay una opinión, no hay una reacción ni una postura, ¿verdad? De, No. digamos, de una organización, o, porque en realidad son instancias que colegiadamente tienen una voz importante en un gremio como este. Sí, es que ellos deberían de haber emitido una opinión, ¿verdad? Hay un silencio que llama la atención. No sabemos por qué. Puede ser que haya algún tipo de temor o puede ser Mm. que haya otra razón, pero sí hay un silencio que llama la atención de parte del Colegio de Arquitectos. A partir de esto, y por aquí te quiero llevar a la reflexión de cierre, ¿qué podríamos esperar en este ciclo que estamos a punto de abrir en función del futuro de los patrimonios que tenemos? Y hemos visto que uno de los más valiosos, habíamos hablado que, por ejemplo, hay como tres categorías de protección de los patrimonios y el Palacio Nacional es la categoría más alta de protección. O sea, eh, hay edificios, digamos, donde hubo sucesos importantes y esas tienen una categoría de protección, y hay otros lugares que son importantes por su historia y por la forma en que cambian, como por ejemplo, nos decían una vez, eh, el, la infraestructura
que tiene Suchitoto, por ejemplo, ahí no se pueden tocar ciertas casas por todo el diseño que eso implica. Pero el Palacio Nacional es el máximo nivel de protección que puede tener un patrimonio y se lo pasaron por donde ya vimos. ¿Qué Sí. podríamos esperar que puede suceder con el resto, digamos, y sobre todo lo que está ahí en el centro histórico? Mira, mientras la gente no proteste, eh, nacional, ¿verdad? Para Ujú. que la gente alce la voz y proteste cuando se den eventos de este tipo que dañan el patrimonio. Han anunciado, perdón, han Sí. anunciado que van a intervenir otros centros históricos del interior del país, ¿verdad? Por Puede lo que menos en el municipio ahora de San Salvador, que ya habla de que Mexicano es un distrito y otros, ya se dijo que van a ir a meterle mano, sí, con los mismos maestros de obra, creo yo. pero también puede ser que intervengan las cabeceras departamentales, ¿verdad? Ujú. Santa Ana tiene un centro histórico importante para el país. Sonsonate tiene un patrimonio interesante, bastante bueno. San Miguel también. Y si con la misma lógica y con la misma falta de criterio que intervinieron en el Palacio van a intervenir esos centros históricos, pueden echar a perder las edificaciones importantes que tienen esas cabeceras, ¿verdad? Sí, Allá los santanecos sí se dejan demoler o dañar su patrimonio, el casino y todos esos edificios interesantes que tienen, ¿verdad? De su época de abolengo, ¿verdad? sí, Allá ellos, ¿verdad? Pero es que ahí es donde la gente debe de protestar y alzar la voz para defender su patrimonio, porque es probable que si siguen habiendo este tipo de intervenciones en el interior del país, eh, puedan pasar cosas similares, ¿verdad? Donde se haga una intervención inadecuada que destruya parcial o totalmente el patrimonio nacional, ¿verdad? Así que el camino que nos queda es, yo no sé si son maestros de obra los que toman las decisiones, ¿verdad? Yo estoy seguro que también hay colegas pero ahí bueno, que apoyan el botón, ¿verdad? pero como pues sí, ponemos pisos, modelo, ¿cómo se llama? Plaza Mundo, o sea, uno podría esperar cualquier cosa, pues. Sí, es que es eso, podemos esperar cualquier cosa, ¿verdad? Y la verdad que ahí, como te decía yo, ¿no? No solo maestros de obra, ¿verdad? Y hay colegas que solo agachan la cabeza y dicen que sí, ¿verdad? Ujú. Entonces, mientras callen, así como ha callado el Colegio de Arquitectos, mientras no haya nadie que les diga, mire, se están equivocando, no es este el camino, mientras agachen la cabeza, esto puede seguir pasando. Acordate que a veces pasa con los políticos, ¿verdad? De que los asesores que tienen alrededor no le cuentan lo malo, le aplauden todo, ¿verdad? Y el político va por Sí, ahí cometiendo errores porque eh, todos los que están alrededor no le dicen, ¿verdad? Eso está mal o no, ¿verdad? Sino que se lo aplauden, ¿verdad? Entonces, mientras haya gente que solo eche la cabeza, incluyendo desgraciadamente colegas, pueden seguir cometiendo estos errores. Así que y quizá cabe un llamado no solo a la gente que tome conciencia, sino que también a los colegas a que opinen y que cuando algo consideren que es incorrecto, que lo digan, ¿verdad? Que no simplemente agachen la cabeza por no perder un trabajo, ¿verdad? Decir técnicamente, explicar técnicamente cuándo una intervención está mal y por qué, no necesariamente significa que te van a quitar de un trabajo, ¿verdad? Y yo los invito a que abran la boca, ¿verdad? Y si algo está mal, que lo digan con argumentos técnicos, ¿verdad? No tiene por qué pasarles nada por eso. En último caso, lo que puede pasar es que no tomen en cuenta la opinión que les dan, ¿verdad? Pero ya salieron de su compromiso ético, ¿verdad? De opinar contrariamente cuando consideran que algo es incorrecto. Así que esperemos ah, que la repercusión que ha tenido lo que pasó en el Palacio sirva para que lo piensen más en otro tipo de intervenciones, ¿verdad? Que no es el primer caso, ¿verdad? Lo de la Iglesia de Rosario fue otra tontería, ¿verdad? Porque eso es lo que te iba a decir. eh, la- eh,
la iglesia de Rosario pertenece a un estilo arquitectónico que se llama brutalismo, que para hacerlo corto es dejar el concreto visto. Quitar los Ajá. moldes y así como queda el concreto, así lo dejas. Esa es como la característica principal, ¿verdad? Cuando vos lo repellás, arruinaste el espíritu o la esencia del proyecto, ¿verdad? Y no Sí. vale eso de que había que repellarlo todo para uniformizar el tono que quedaba en el epóxico que pusieron en alguna grieta con el concreto antiguo. No, es falso. Incluso para cuestiones estéticas de cubrir un remiendo, por llamarlo de alguna manera, con epóxico, hay maneras para intervenir focalizadamente. No es necesario repellar uniformemente todo, ¿verdad? Entonces ahí viste otro error por falta de desconocimiento y por no escuchar expertos o no buscar expertos. Entonces ya hay una cadena de intervenciones inadecuadas que se han dado en el patrimonio que esperamos que no se sigan dando, ¿verdad? Tal vez la repercusión que ha tenido lo del Palacio impida de que sigan actuando como maestros de obra, ¿verdad? Mm. En la historia hemos tenido, digamos, buenos, malos, regulares, y lo que tenemos ahora en materia de ministros de Obras Públicas. Sí. Francamente, yo creo que por ahí es donde empieza parte de las consecuencias que estamos viendo. No sé si tú, o sea, como los gremios te insististe, se conocen, va, los profesionales, si tú consideras que el actual ministro de Obras Públicas tiene el perfil profesional, académico, No, mira, técnico, de conocimiento. a él le pasa lo mismo que a Michelle Sol en el Ministerio de Vivienda. No es el área de especialización de ellos. Es decir, es como que yo siendo arquitecto me pongan de ministro de salud. O sea, no tiene nada que ver con mi experiencia, ¿verdad? Entonces, el problema de ellos es que no es el área de expertise de ellos, ¿verdad? Los han puesto en un área que no los debieron haber puesto porque no es para eso, para lo que estudiaron, ¿verdad? Sí, Y de ahí pasa otro, al final, con estos ministros pasa lo mismo que con los diputados, ¿verdad? Que ellos solo siguen órdenes que vienen de arriba, ¿verdad? Entonces, no es una decisión equivocada a veces que tomó el ministro, sino que es una decisión que venía de arriba y él simplemente dice que sí, ¿verdad? obedece. Son esos dos aspectos, ¿verdad? Que él estudió otra cosa, no estudió una carrera afín con el Ministerio de Obras Públicas y además Claro. de eso, él tiene que obedecer las órdenes que vienen de arriba, ¿verdad? Entonces, si fue el MOP el que demolió el piso, seguramente no fue una idea del ministro, sino que fue una orden que vino de arriba, ¿verdad? Imagínate. Dice él ha dicho varias cosas que técnicamente son equivocadas, ¿verdad? Pero obviamente es porque no, él estudió, creo que administración de empresas o contabilidad, algo así. Entonces es normal que diga cosas que técnicamente son equivocadas, ¿verdad? Pero bueno, no se puede hacer nada al respecto por el momento. Jorge, te agradezco el tiempo. En realidad ha sido una buena charla. Fíjate que hay cosas que en realidad no las habíamos discutido, no las habíamos abordado sobre este tema. Y creo que lo que más se lamenta de todo esto es que un proyecto o una intervención que es tan importante, el corazón del país, bueno, o sea, la capital, se hace, digamos, atrás o a espaldas de toda la gente. Lástima. Y lo más seguro es que así vamos a seguir viendo que el país camina a espaldas de la gente. Te agradezco, Jorge, por el tiempo, por el Sí. análisis, por la reflexión y por el conocimiento que has compartido con nosotros y con nuestra comunidad. Mira, yo quería cerrar con un comentario, ¿verdad? ¿Sí? Porque para que no parezca todo crítica, ¿era necesario hacer una intervención en el centro? Sí. Hay cosas que son positivas, como el cableado subterráneo, como mejorar las aceras, sí, eso está bien. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿esta intervención para quién? Esa es la reflexión final que yo dejaría. ¿Esta intervención para beneficio de quién? Esa pregunta es la que nos debemos hacer, ¿verdad? Y muchos no lo saben, pero Frank tiene conocimientos algo de arquitectura, ¿no? Sí, Así que sí, sí, sí. se notan las preguntas que tiene ese criterio
de algo que en algún momento absorbió, ¿verdad? Estas coyunturas te obligan a leer, a estudiar, a explorar un poco más, a meterte en los temas. Y por eso es que de alguna manera vas explorando qué es lo que está sucediendo. Yo creo que de alguna manera eso igual que hoy, todo el mundo está empezando a interesarse y a estudiar la Constitución, porque ya hoy que ya la van a reformar, pero creo que es parte de este ejercicio, tratar de ser, de ser un actor, incorporar, digamos, tu propia valoración y hacer que las cosas cambien, pero cambien con un sentido que tenga un enfoque mucho más participativo y más social. Nosotros participamos en Santa Tecla en ese ejercicio y como tú dices, el terremoto le pegó duro al valor de la propiedad aquí en la ciudad. De hecho, la ciudad estaba siendo abandonada por la gente. Y tú sabes que Santa Tecla también se calificó como y se ubicó como capital. Entonces, su diseño, su infraestructura, toda su ubicación, su distribución y el tipo de edificaciones que tiene también ese sentido, o sea, una riqueza histórica, pero potente, ¿verdad? Entonces tú no te puedes pasar una pared y decir, no, démosle aquí el martillazo, el almaganazo, porque en realidad recoge una esencia importante de lo que es la misma ciudad, su población, su cultura, su tradición. Y cuando tú te empiezas a perderle valor a eso, francamente empieza a perder sentido reconstruir una ciudad. O sea, una ciudad se puede ver bonita, pero sin alma, sin historia, sin espíritu, pues no tiene mucho sentido. Y yo francamente creo que eso es un gran error hacerlo. Y por eso creo que es importante meterse a estos temas. El corazón de una ciudad no son los edificios, es la gente. La gente, es su historia, es Sí, todo lo que ha sucedido ahí. En las ciudades se ha venido construyendo cada avance que ha tenido el país. Pero cuando crees que el mundo inicia con tu participación, en realidad cometes un gran error, con el futuro sobre todo, es porque estás correcto. eliminando toda esa riqueza que te da el ser salvadoreño, el tener un país, el tener cultura, tradición, música, eh, cocina, etcétera, todo eso que es parte de ser salvadoreño. Entonces, bueno, hoy hemos explorado un poco ese sentido y yo creo que más adelante la gente lo va a entender, como dice el dicho, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es Y ahora correcto. estamos perdiendo eso. Y así como perdemos patrimonio, perdemos derechos, perdemos democracia, perdemos independencia de poderes, perdemos transparencia, perdemos acceso a la información. Entonces, de verdad que los símbolos, cuando hilas todo, te das cuenta que es preocupante, que no es así nomás y que lastimosamente muchos salvadoreños no lo alcanzan a ver porque yo siempre le digo, un país ignorante, un país que no se informa y un país desinformado es víctima del abuso y es víctima del miedo. Y por eso andamos en esto aquí. Yo creo que hay que seguir martillando. Y estoy de acuerdo contigo. Ojalá que los profesionales en ese campo de la ingeniería, de la arquitectura, del, del rescate y del cuidado del patrimonio, empiecen a opinar, empiecen a hablar y empiecen a hacer sentido a que hay que ir más allá de, de adular y de ovacionar a la gente por un momento. ¿Va? Ojalá que las Sí, cosas vayan cambiando. estoy de acuerdo y ojalá que sea así, ¿verdad? Que los profesionales que están involucrados en este tipo de intervenciones opinen, ¿verdad? Técnicamente, sin ningún miedo. Si no los escuchan, bueno, no los escucharon. Y Sí, esperemos también que la gente también se concientice. Y yo por eso también felicito tu programa que tenés, porque este tipo de programas ayudan a crear conciencia en la gente desde otro punto de vista, ¿verdad? Que la gente totalmente. vea que detrás de un cuestionamiento hay una razón, hay un argumento, y que en vez de pelearse, mejor es de unirse y encontrar el camino que nos beneficie a todos, ¿verdad? A través de un pensamiento más consciente sobre la realidad, y en ese sentido creo que tu programa hace un gran aporte, así que te felicito, porque además no son muchos los programas de este tipo, ¿verdad? Ni en televisión Sí, abierta ni hay en otro tipo redes.
ahora están extendiéndose, lastimosamente. Hay que defenderlos, hay que darse duro. Y hay que darse duro cuando uno cree que las cosas en realidad valen la pena. Sobre todo cuando hay mucha gente que no tiene la posibilidad de pelear porque sus condiciones no son iguales. Jorge, te Bueno, agradezco, de verdad. no, gracias a vos por la invitación. Estamos a la orden. Listo. A ustedes, gentes, un abrazo. Nos quedamos hasta acá. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla que hemos tenido. Interesante, interesante. Vamos a ver si recogemos algunas imágenes de lo que Jorge Regasoli nos ha compartido ahora para ver esas experiencias. La verdad es que el ejercicio, como hay algo que se llama la buena práctica. Las buenas prácticas son modelos experimentados que han dado éxito. ¿Por qué no hacer eso nosotros? ¿Por qué experimentar con cosas que no están en realidad probadas? O sea, hay cosas que ya están probadas, que han sido exitosas, que han cambiado y que han permitido que ciudades y países avancen a un mundo distinto. ¿Por qué nosotros ir para atrás? No tiene sentido hacer cosas que vayan para atrás. Así que quedémonos con estas reflexiones. Eh, Voy a compartirles las cápsulas que he dicho y pues espero sus comentarios, reacciones, valoraciones, argumentos o sugerencias, como ustedes gusten. Nos quedamos hasta acá. Abrazos. Dame un segundo, dame un segundito, Jorge.